Amigos televidentes, bienvenidos a otra entrega de A Calzón Quitado, programa que ustedes pueden ver a través de Multicanal Televisión, la frecuencia 8 de Protelco, por el canal universitario en varias empresas de televisión por suscripción y en www.multicanaltelevisión.com. Hay un tema muy complicado, un tema muy álgido, un tema que tiene a los colombianos pensando, todos los días se levantan y dicen qué va a pasar mañana, los ingresos se me van a bajar, es el tema de la reforma tributaria. Para ello hemos invitado a un hombre que conoce como ninguno de este tema, sobre todo un hombre que es catedrático, que lleva muchos años de experiencia como contador público, pero dejemos que sea él el que se presente como siempre aquí en A Calzón Quitado. Bienvenido, Walter, a Calzón Quitado. Muchas gracias, mucho gusto estar en tu programa, muy gentil por tu invitación. Bueno, ¿quién es Walter Ante? Walter Ante, un contador público de la Universidad Javeriana. Soy especializado en auditoría, en revisoría fiscal, en administración financiera, en derecho comercial y además también tengo muchos aspectos. Tengo una certificación internacional por la Eurover. Soy catedrático universitario más de 30 años. ¿Ya? Hoy estoy muy vinculado a la parte de posgrado y maestría y además doy conferencias en normas internacionales de auditoría. Bueno, para que vean ustedes, amigos televidentes, que el invitado que tenemos es un invitado de peso, no por el peso corporal de él, sino por el peso que tiene en todo lo que ha hecho durante gran parte de su vida. Bueno, Walter, en este momentico las normas tributarias parecen un rompecabezas. Hay unas por allá, otras por acá, y hay que tratar de unirlas para poder funcionar y para poder sacar adelante las cosas. ¿Eso es bueno o es malo para la parte tributaria? En Colombia siempre nosotros habíamos pedido una reforma tributaria estructural con el propósito de recopilar una serie de conceptos, decretos reglamentarios, jurisprudencias, doctrinas que vienen alrededor del estatuto tributario. Y se buscaba con el propósito de que al lector del estatuto tributario, los que estamos metidos en la parte impositiva, pudiéramos entender mucho más fácil, no tuviéramos que estar acudiendo a los conceptos, a las doctrinas, a los decretos reglamentarios, que en un momento dado no hacían sino confundir porque se derogaban muchas disposiciones. Y en principio, aparentemente, esa reforma estructural se está dando. Se habla de 311 artículos en esta reforma, pero encontramos que un solo artículo está reformando 5 y 6 artículos del Estatuto Tributario. O sea, que lo cambiarán todo. El propósito no es cambiarlo, es estructurarlo de tal manera que sea más entendible como tal. Ese es un principio sano. Pero como en Colombia tenemos nosotros un aspecto que es el famoso hueco fiscal, que se nos genera a raíz de una serie de aspectos. Nosotros en el 2014 teníamos el barril a $115 el barril. En el 2016 estamos hablando de $50 por medio del barril. Eso genera que los ingresos del país se disminuyan sustancialmente. Al disminuirse esos ingresos, obviamente, y con el dólar subiendo por la misma disminución del petróleo, la deuda externa de Colombia se va aumentando paulatinamente, lo que genera un hueco fiscal que hoy es de 20 billones de pesos. Entonces, para tapar ese hueco fiscal, que es el segundo aspecto más fundamental, la reforma tributaria, ya no la estructural, sino ya una reforma tributaria, modifica una serie de impuestos con el propósito de poder cubrir ese hueco fiscal que tiene. Por ejemplo, para el año 2017 se espera incrementar la parte impositiva en 4 billones, en el 2018 en 8 billones y así sucesivamente. Para tapar el hueco fiscal. Para tapar el hueco fiscal. Entonces, Walter, usted nos comenta que hay dos aspectos de este proyecto, porque en este momento es un proyecto de ley que le han presentado al Congreso de la República por parte de la administración de Juan Manuel Santos y Mauricio Cárdenas, su ministro de Hacienda. Tiene dos aspectos. Uno, un aspecto estructural en el que usted está totalmente de acuerdo. Sí, correcto. Que en principio, si lo vemos como reforma estructural, es muy importante, que Colombia lo necesitaba hace tiempo. Pero si lo vemos desde reforma tributaria, sí, obviamente va a ser muy nocivo
para todos los aspectos necesarios que se requieren a los contribuyentes en este país, bien sea persona natural o persona jurídica. Entonces, el aspecto de la reforma estructural es muy importante. Ustedes como contadores y como academia han venido pidiendo eso. El problema está en el otro lado de la moneda, que es la reforma tributaria como tal, la reforma impositiva, que busca recuperar ese hueco fiscal de que usted hablaba y que está en 20 millones, que al más 20 o menos, billones de pesos, perdón, que lo recuperarían en unos 3 o 4 años. En principio nosotros tenemos de que el gobierno nacional, y mire que no va a tocar aspectos, voy a tocar aspectos específicos ya. Sí. Lo que busca, y hay un programa donde está el alto consejero de la Presidencia de la República para la competitividad, decía que la reforma era muy importante para atraer la inversión extranjera. Sí, y defendía su tesis de que debería ser así. Pero tenemos un aspecto que, ¿cómo vas a beneficiar la inversión extranjera si encontrás que los hoteles que se construían en Colombia tienen una excepción de 30 años para incentivar el turismo, para incentivar la industria hotelera? Quitan esa extensión. Ay, caramba. Entonces, si le quitan esa extensión a los hoteleros, que era de 30 años, pues obviamente, ¿qué estabilidad jurídica desde el punto de vista tributario existe en Colombia? Ninguna. Claro, no hay. ¿Ya? Entonces, la inversión extranjera, para todos los efectos, se da a desincentivar. Al desincentivarse la inversión extranjera, ¿a dónde está la competitividad que hablaba el alto comisionado de la Presidencia de la República? No existe. Entonces, lo que finalmente va a generar una serie de incertidumbre, que porque parte para cubrir el hueco fiscal es muy importante la inversión extranjera, porque entran dólares a Colombia, y a la medida que entran más dólares en Colombia, pues la balanza de pago va a ser mucho mejor para el país, pero no, vamos a ver todo lo contrario. Bueno, Walter, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, claro. Walter, en este momento, como están las cosas, y habrá que esperar si el Honorable Congreso de la República, una vez estudie el planteamiento de la reforma tributaria, aprueba todo como lo presentaron o le hace modificaciones. Como está en este momento, ¿quiénes pagan impuestos hoy? Las grandes empresas, y son contribuyentes, ¿hasta dónde los que vengan salarios, hasta qué salario? Mira, hablamos de varios aspectos de lo que va a buscar la reforma tributaria, y ahí metemos esa pregunta de los salarios. Perfecto. ¿Ya? La reforma tributaria busca, en primera instancia, subir el impuesto a las ventas del 16 al 19%. Eso es muy malo, ¿no? Son 3 puntos adicionales que el gobierno va a recaudar adicionalmente a través del impuesto a las ventas. ¿Ya? Pero también tenemos en cuenta que aquellos contribuyentes que tienen impuesto a las ventas del 19% van a tener también impuestos descontables del 19%. Obviamente de las compras o los gastos que son directamente relacionados o proporcionales a los ingresos que facture. O sea, ahí hay un cruce de cuentas. Hay un cruce de cuentas, pero sigue el 3% adicional finalmente lo paga el consumidor final. Eso es lo grave. Que ese es lo grave. Nosotros siempre, los consumidores finales, siempre son los que asumimos el 19%. Ya el que compra y vende, los responsables del impuesto a las ventas, pues obviamente ellos tienen la gabela de poder deducir parte de ese 19%. Uno. El otro aspecto es el de las bebidas azucaradas. Ah, gravísimo. ¿Ya? Que se van a incrementar 300 pesos por litro. Bueno, claro. Una Coca-Cola pero una gaseosa, no metámosle propaganda aquí. Una gaseosa de 3 litros, pues obviamente va a tener un recargo adicional de un impuesto de 900 pesos. Uy, claro. Entonces, cuando si se 900 pesos, ¿qué incremento va a tener el consumidor final? Pues va a ser muy alto, porque ya no va a ser los 900 pesos, sino que le van, muy seguramente la tienda o el supermercado le van a asumir los 300 más otro margen adicional. Entonces vemos que ese producto azucarado se va a subir sustancialmente, de 3 litros se va a subir de una manera espantosa. Otro tenemos que es el impuesto verde, que es el famoso impuesto a la gasolina y a la CPM. Son 135 pesos por galón del impuesto verde en la gasolina y 152 en el ACPM. Y cuando nosotros tenemos ese incremento adicional por galón como un impuesto verde al consumo del combustible, pues obviamente cuando hablamos de la canasta familiar que el gobierno ha querido defender
a toda costa de que no va a haber que no se va a tocar la canasta no familiar. Eso lo han dicho. Finalmente todo el costo del transporte va a incrementarse. Al incrementarse el costo del transporte, pues va a afectar sustancialmente también los productos de la canasta familiar. Son impuestos indirectos. Porque si aumenta el costo de la gasolina y de la CPM, de hecho el transporte aumenta y de hecho cuando usted trae esos productos, los saca de las fincas y llegan al supermercado, tienen que aumentarse todo. Entonces la canasta familiar sí va a aumentar. Y no es solamente eso, sino que el agricultor también va a pagar insumos de fertilizantes, abonos, que va a requerir, que van a tener un 19%, va a tener otro 3% adicional, ¿ya? Incrementárselo al producto final. Entonces viene esa canasta familiar disfrazada, así no le pongan IVA a la canasta familiar, pero viene disfrazada a través de otros impuestos indirectos. Claro, gravísimo. Mire, qué interesante conversar con alguien que conozca el tema, porque poco a poco nos va a ir y nos va metiendo en lo que realmente va a hacer esa reforma tributaria y cómo va a afectar directamente el bolsillo de los colombianos. Pero Walter, hay otra cosa que se ha dicho que me parece que también va a ser algo que es gravísimo, y es el tema del impuesto que le van a colocar a las pequeñas tiendas y a los peluqueros, por ejemplo. Eso es el ¿qué? El monotributo. Monotributo, exacto. El famoso monotributo. Se está hablando que el monotributo va a oscilar entre 40.000 a 80.000 pesos mensuales, ¿ya? Para que tengan una serie de ingresos y dependiendo de sus ingresos, pues pagará ese monotributo. Pero entonces estamos hablando que un contribuyente, un tendero, el que tiene la pequeña tienda de barrio, que puede vender tranquilamente 40 millones de pesos al año, el efecto no solamente va a ser sobre el monotributo, sino que además va a tener que pagar, si él cotizaba su salud al salario mínimo, como normalmente lo hace, pues pagaba sobre el salario mínimo, pagaba los 85 o los 90.000 pesos de su seguridad social y acompañado para protección a su familia. Tenemos que ahora a través de ese incremento, tiene un incremento adicional casi de 200.000 pesos mensuales. ¿Por qué? Porque la UGPP le va a exigir, así señor, si usted paga un monotributo de 40.000 pesos por un ingreso de 40 millones de pesos, o sea que usted ya no se gana un salario mínimo, usted se gana alrededor de 3 millones de pesos mensuales. Ah, claro. Y sobre 3 millones me tiene que cotizar adicionalmente, ya no sobre el salario mínimo, tiene que cotizarme sobre el ingreso que usted está obteniendo. O sea que le sube como a 200.000 o 300.000 pesos la cotización. Los 40.000 más los 200 que debe pagar, esa es la parte oculta que no se le ha contado al tendero que está obligado o va a pagar ese monotributo. No hablemos de una obligación porque eso es realmente quien se enmarque dentro de esos aspectos. No se enmarque. Yo me voy a hacer el loco y le voy a hacer la trampa al gobierno. ¿Ya? Y no me quiero enmarcar. Pero como él está haciendo compras, él le compra el carro de las gaseosas, él le compra el del arroz, y esa compra que él hace en el año, finalmente el que se lo vende, o sea, el gran distribuidor, él sí lo va a declarar. Y cuando le declara, bueno, si usted está comprando acá, haciendo compras por 30 millones de pesos, ¿cómo va a decir que tiene ventas por 20 millones de pesos para no pagar el monotributo? Claro, al hacerle los cruces inmediatamente va a salir. Con cruces de información va a salir más de uno en ese aspecto y va a salir muy perjudicado finalmente, ¿ya? Claro, hoy en día hacerle trampa al Estado en el tema de la tributación es muy complicado, Walter, porque los cruces en tarjetas de crédito, los cruces con los bancos, todos esos cruces que ha permitido la sistematización, hacen que en un momento determinado salga lo que usted no quiere pagar. Sí, pero ¿qué tenemos nosotros en ese aspecto? Desafortunadamente la gente no ha entendido, y como no conoce bien los aspectos tributarios en este país, porque son muy complejos realmente, entender la parte tributaria en su integridad, a pesar de que estamos estudiando la reforma tributaria, uno siempre debe tener en su bolsillo el estatuto tributario con el propósito de darle una buena asesoría a las personas que realmente lo requieren.
En esos aspectos encontramos nosotros que las personas no es que quieran evadir, pero sí pueden buscar mecanismos, las herramientas necesarias que además están contempladas dentro del mismo estatuto tributario con el propósito de medir el impacto impositivo y disminuirlo en un momento determinado. Bueno, Walter. Hay otro impuesto, ¿no? Discúlpame. ¿Sí? Para los fumadores. ¿Para los qué? Fumadores. Ah, los que fuman. Ah, sí. Sí, sobre la cajetilla de cigarrillos. Ese me parece muy importante. Sí, sobre la gente cajetilla de cigarrillos se pagaba 700 pesos. Hoy en día. Lo van a subir a 2.100 pesos. O sea que una cajetilla va a estar cobrando como 5.000 pesos. Imagínense, no, pues no, ¿cuál 5.000 pesos? Una cajetilla de Marlboro, ¿cuánto valdrá? Acá hay 5.000 pesos y le van a subir 2.100. Queda en 7.100. Va a quedar como en 7.100. Entonces eso va a disminuir en principio el consumo de cigarrillos, ¿no? Bueno, ya que usted toca ese tema me parece importante, Walter, porque el ministro de Salud, el doctor Alejandro Gaviria, defiende esos aspectos de la reforma tributaria porque dice que cuando le están colocando el impuesto al cigarrillo, están colocando el impuesto a las bebidas azucaradas, eso va a mermar toda la gente que todos los días se vuelve más obesa por el consumo de este tipo de productos. Sí, pero lo más simpático es lo siguiente, ahora están protestando los gimnasios. ¿Por qué? Porque nos dan excepciones a nosotros y realmente contribuimos a la salud. Ah, sí, señor. Hay cosas bien simpáticas que definitivamente una reforma tributaria no tiene contento a todo el mundo. Claro, eso sí es verdad. Entonces, por un lado, las bebidas azucaradas, el impuesto a los cigarrillos, que son muy buenos porque finalmente contribuyen a la salud del ser humano. Sí. Pero si nosotros llegamos y encontramos todos estos aspectos que nos está generando hoy, las personas que contribuyen a fortalecer la salud, la educación física, el ejercicio sano, la sana esparcimiento, pues finalmente vemos que no tiene ningún tipo de incentivo. Sí, usted tiene toda la razón en eso, Walter. Pero bueno, Walter, salgámonos un momentico del tema y miremos la parte humana suya. ¿Qué tal para el baile? ¿De 1 a 10? Sí, ¿cómo califica usted a sus alumnos? 12. Oiga, de 1 a 10, 12, pero magnífico, qué interesantísimo para leer. Sí, también. Lo que pasa es que cuando estamos metidos en este tipo de temas, nuestra lectura se enfoca muy técnica. Se vuelve técnica. Se vuelve muy técnica porque es que no solamente él lee la reforma tributaria, sino lee la parte económica del país, la incidencia que ésta tiene. Ahora hay una parte importantísima de la reforma. En Colombia, a través de la ley 1314 del 2009, se creó las normas internacionales de información financiera, sí, señor. La famosa SNIF. Y tiene que estar al día todo el mundo ya con eso. Y la reforma tributaria está ajustada a las normas internacionales de información financiera. O sea que ya la ajustaron. Desafortunadamente tenemos un problema delicado en Colombia, y ya que hablas de la lectura. Nosotros en Colombia somos alrededor de unos 170.000 contadores públicos. De los 170.000, si ves el 10% que se ha capacitado en todos estos procesos, es mucho. Es grave, ¿no? Grave y triste. Es triste porque, por ejemplo, hay simposios a nivel nacional de la contaduría pública, por ejemplo, el simposio que acaba de pasar en Bogotá de revisoría fiscal. De los 160 y 170.000 contadores públicos asisten 500. No, eso no hay. Y cuando se hacen los simposios en la costa, asisten 500, 300 en la playa y 200 asistiendo. Y en esto, ahí estamos pintados. Y en eso quiero ser muy crítico, ¿no? Porque finalmente la gente se ha descuidado en ese aspecto. La misma universidad tiene que reestructurar todos sus pénsulos académicos en todos sus aspectos. Porque las personas que terminaron, los contadores públicos que terminaron hace 5 años o hace 4 años, lo que les enseñaron les cambió absolutamente todo. Les cambió todo. Sí. O sea, es que la contaduría pública, haciéndole un símil a la medicina, es parecida, porque el médico tiene que estar estudiando permanentemente porque todos los días salen cosas. En la contaduría también todos los días hay cambios, todos los días hay reformas. Y entonces, si usted no estudia y se actualiza, y se viene un tema interesante, que son las normas internacionales de auditoría que van a auditar las NIF en Colombia. Ah, sí, señor. Y esas se empiezan a regir a partir del 1 de enero del 2017. O sea que estamos a 2 meses de que empiece a regir. Y vaya, qué tristeza
a mí que me toca que dar conferencias a nivel nacional a través de la internet con actualícese.com, realmente uno encuentra personas que están totalmente desenfocadas. A mí me ha tocado la labor de de formador de formadores. En la universidad, en una universidad aquí de Cali X, no les la comento, reunimos a todos los profesores de contaduría pública para ayudarles las normas internacionales de auditoría. Apenas les di un repaso general de todo lo que se venía en Colombia, pues quedaron totalmente aterrados porque las circunstancias cambiaron totalmente, y dijeron, no, pues a volver a aprender. No me digas eso. Vamos a un corte de comerciales porque pues para poder tener estos programas usted sabe que hay que vender y ya regresamos, ¿vale? Bueno, ok. Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Como debe ser. Aquí yo vengo a calzón. Vamos a hablar de frente a calzón. La plata no compra la felicidad, pero crea momentos inolvidables. Compra Lotería del Valle. Son más de 8.600 millones de pesos en premios. Lotería del Valle. Cambia tu vida. El Valle está en vos. Alimentarte sanamente mejora tu vida. Probalo. Tu salud está en vos. Hacer ejercicio mejora tu vida. Probalo. Tu salud está en vos. Estadero Río Pance, a la vera del río que los caleños aman. Ofrece sus amplias y confortables instalaciones para la atención de grupos empresariales, fiestas de fin de año y para toda la familia. Amplia piscina, deliciosa chorrera, cómodo parqueadero, zonas Wi-Fi y un extenso y variado menú de comida tradicional hacen del Estadero Río Pance el sitio por excelencia de la recreación caleña. Llámanos y haz tu reserva 318-2222 después del puente de la Vorágine y a la derecha. Estadero Río Pance, a la vera del río que los caleños aman. Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Como debe ser. Aquí yo vengo a calzón. Vamos a hablar de frente a calzón. Bueno, Walter, regresamos porque estamos hablando del tema de que si era un bailador y me dijo que de 10 a 12, de 10 a 12. La lectura, hablamos un tema muy importante y es que los profesionales se quedan en cuestión a la universidad y no se capacitan más. Pero hay una cosa que me parece muy interesante. ¿Qué tal para la cocina, Walter? Pues te cuento, yo vivo solo, ¿no? Sí. Y todos los días yo no salgo de mi casa sin preparar mi desayuno. O sea, ¿y qué haces de desayuno? No, yo hago huevos revueltos con jamón, arepa, jugo, ensalada de frutas, O sea que café bueno. con leche, pan, todo, con todos los juguetes. O sea que nos va a No, será un gusto poderlos invitar. Bueno, Los desayunos míos son famosos. qué bueno. Y en el aspecto deportivo, ¿cuál es el equipo de los jamones? ¿El América, el Cali o Cortuluá? No, el América siempre ha sido el equipo de mis amores desde que tengo, yo creo que de antes de nacer. ¿Ah, sí? Sí, yo ya era americano. Usted era americano de antes. Bueno, en eso nos identificamos porque los dos somos americanos y nos toca sufrir como siempre, ¿no? Sí, y además tengo un vínculo con el América. Ah, Bueno, sí, ¿no?
Usted es el revisor fiscal de la Yo América. soy el revisor fiscal de la América bueno. y realmente estoy muy vinculado. Pues hay dos aspectos muy distintos. Uno es la pasión como hincha Sí. y otro es el compromiso profesional como revisor fiscal. Y en eso hay que saberlos diferenciar porque son dos aspectos totalmente distintos. Yo como hincha sufro, pero como revisor fiscal tengo una serie de compromisos con los accionistas que fueron los que me nombraron para representarlos a ellos dentro de la empresa. O sea que en este momento que la América ha cambiado porque los accionistas han vendido sus acciones, ¿eso ha mejorado? ¿O cómo ve usted el tema desde el punto de vista de sociedad de la América? La América es una sociedad que tiene una continuidad, ¿ya? Independiente de las administraciones que hayan, las anteriores hicieron una labor muy importante en sacar adelante la América desde el punto de vista administrativo. Se salvó la parte de la ley de insolvencia, se cumplió con el acuerdo de insolvencia entre la Superintendencia de Sociedades, se excluyó de la lista Clinton. Ya el doctor Orestes hizo una labor muy importante desde el punto de vista administrativo. Desafortunadamente los resultados deportivos de hace 4 años no se dieron. Hoy hay un enfoque muy importante, sin descuidar la parte administrativa de esta nueva administración, se está enfocando mucho en la parte deportiva con el propósito de que podamos ascender. Que volvamos a la A. Y que volvamos a la A, para nunca más volver. Para nunca más volver. Bueno, Walter, lo que hemos tratado hoy con Walter es muy interesante, la reforma tributaria. Vamos a invitarlo, Walter, para que dentro de 8 días volvamos aquí a calzón quitado y sigamos hablando de otros aspectos que nos quedaron, porque nos quedaron muchos aspectos, ¿cierto? Bastantes aspectos, claro. Está lo de la vivienda, está lo de los celulares, está la parte salarial. Hay una serie de aspectos fundamentales alrededor de la reforma tributaria que hemos de tenerlos en cuenta, ¿no? Y eso nos permitirá tratar de orientar a la gente. Porque si bien es cierto, la reforma tributaria tiene 311 artículos, ¿ya? Ahí viene condensada una serie de reformas. Un artículo puede estar reformando 5 o 6 artículos Del actual estatuto tributario. Entonces, pues va a tener una serie de cambios que no va a ser muy fácil que la gente lo entienda, pero sí que sepan que hay unos aspectos básicos que tiene que tener unas alertas y unas llamadas para poder él entender de que todo su proceso que él llevaba anteriormente va a tener un cambio sustancial. Walter, usted que tiene tantos años de vivir y convivir con este tema tributario y han pasado muchas reformas tributarias y usted ha sido testigo de ellas, ¿usted cree que como la presentó el gobierno pasa en su totalidad en el Congreso o le habrán muchas reformas? Es que eso es un tema muy complicado. Muy complicado porque hay mucha mermelada, mucho compromiso y realmente el hueco fiscal de los 20 billones de pesos no está en la reforma tributaria. Tenemos un problema de corrupción muy grande en este país que es de 22 billones de pesos. Si le damos un enfoque distinto, un manejo a las contralorías, porque hay contralorías que realmente no sirven. No funcionan. Y usted que conoce la movida política, sabe que muchas veces a los concejales se les retribuye con contratos a través de las empresas públicas. Sí. ¿Ya? Aquí y en todos los municipios del país. Yo que he tenido la oportunidad, que conozco el sector público y que sé cómo es, los concejales les dije, este contrato de X peso es suyo, vaya y negociarlo con un contratista, porque las empresas públicas se rigen por el derecho privado a pesar de ser públicas. ¿Ya? Y no están sometidas a la ley de contratación en este país. ¿Ya? Entonces ahí se encuentra un hueco fiscal de corrupción muy grande. ¿Y a dónde están las IAS? Lo que uno dice, si las IAS que son las que supuestamente tienen que velar porque se cumpla la norma. Pero bueno, Walter, queda invitado pues si me acepta para que dentro de 8 días volvamos a tocar estos temas que quedan pendientes de la reforma tributaria y vamos a ver cómo se va desarrollando este tema en el Congreso de la República. Sí, vamos a ver cómo se desarrolla. Hay el Partido Verde, por ejemplo, Claudia López ha hecho unos pronunciamientos muy fuertes, muy serios, ¿no? Que el doctor Robledo, que vaya se lanzó para candidato presidencial, claro, el ha sido catalogado. Yo no soy del Partido Verde, pero es un congresista que ha actuado correctamente, ha sido muy claro en todas sus presentaciones, en todas sus exposiciones, y ellos en eso están atacando fuertemente a la reforma. Pero como sabe que aquí hay mermelada,
y voy a decir un poco atrevido, aquí la Procuraduría tiene nombre propio, Partido Conservador, porque lo necesitamos que nos apoye la reforma tributaria. Pero yo creo que eso no va a ser el Partido Conservador esta vez. Esperemos en el próximo programa a ver a quién eligieron como procurador, que yo creo que va a ser un liberal, Walter. Muchas gracias por estar en la Calzón Quitado. No, a usted y a todos los televidentes, a ustedes muchas gracias por tu invitación. Dentro de 8 días estaremos aquí hablándole a amigo televidente lo que nos falta, los pormenores que nos faltan de este tema tan álgido que es la reforma tributaria. Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Como debe ser.